Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique. ¡Viva feliz! Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Acompáñenos, Egipto, Jordania e Israel. Le invitamos a este maravilloso viaje, crucero por el río Nilo, pirámides, Petra, Monte Nebo, Mar de Galilea, Jerusalén, Belén, Monte Tabor y muchos lugares más. Una experiencia única con la calidad del Club de Paz. Llame hoy mismo al 22 57 79 10, 8383 9393. Sea uno más de los que conocen la Tierra Santa. Jesús es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, todo por el amor, todo por el amor que Él me tiene y me da. me tiene y me da. Amadas hermanas y amados hermanos, qué bendición más grande poder estar hoy 22 de noviembre compartiendo con ustedes. Imagínense, ¿ah? De aquí a un mes y 2 días estaremos en la Nochebuena. Qué cosa, ¿ah? Bueno, figúrense ustedes que me llegó un regalo. Me llegó un regalo de del doctor Luis Jorge González. Este regalo del doctor Luis Jorge González es un regalo que me llegó realmente. El doctor Luis Jorge González es originario de Guadalajara, México. Es catedrático de la Universidad Urbaniana en Ciudad del Vaticano. Lo mismo que en la Facultad Pontificia del Terracianum en Roma, Italia. Además, el doctor Jorge Luis González es sacerdote de la Orden del Carmen y es fundador de la Fundación Amigos del Carmelo y también fundador de DEPAC, Desarrollo en la Excelencia y Plenitud. Es director de ediciones del Teresiano en la República de México y tiene un doctorado en Teología Espiritual en Roma. Es doctor en Desarrollo Humano y lo mismo que en Psicología Clínica, ¿verdad? Posee un posgrado de especialización en San Juan de la Cruz y es maestro certificado en Programación Neurolingüística en California, terapia del campo mental, incluyendo diagnóstico y tecnología de la voz. Bueno, es un hombre que ha publicado más de 70 libros, ¿verdad? Y es un hombre humilde, un hombre sencillo, pero es un hombre que viene
dando su conocimiento y enseñando, ¿verdad? En 1975, imagínense, cuando yo estaba de ahí comenzando, fue el creador y primer director de la especialización en teología espiritual en el Instituto Teológico Pastoral del CELAN, ¿verdad? La Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Medellín, Colombia. Y viene trabajando muchísimo el doctor Jorge. Además, ¿qué les puedo decir de este hombre? Imagínense que en el 2003 es director didáctico del curso trienal teórico y práctico de counseling espiritual, afiliado a la Sociedad Italiana. Bueno, y entonces me llegó este regalo que habla del desarrollo humano en plenitud, del desarrollo humano en plenitud. Y dice este doctor y sacerdote que para entregarse a un desarrollo humano orientado hacia su plenitud, el creyente no tiene más remedio, oigan, que aprender como se aprende a escribir las actitudes y habilidades necesarias para todo tipo de relación. Y entonces incluye entre ellas la pericia en la comunicación, en el diálogo, en el arte de comprender al otro y de establecer vínculos de amistad y solidaridad. Dice el doctor Jorge Luis González que la empresa del desarrollo humano en plenitud constituye más una colaboración con Dios que una conquista personal. Y con todo, en su proyecto eterno, Dios Padre ha querido contar con la cooperación del ser humano. Entonces el mundo es así, el resultado de un proyecto llevado conjuntamente entre el hombre y Dios. De una cierta manera, a todo provee Dios. Y de otra manera, no menos cierta, a todo tiene que proveer el hombre. Entonces, en el actual designio de Dios para el mundo, ya no se valen ni Dios sin el hombre, ni el hombre sin Dios. ¿Ah? Bueno, esta última frase, que en el actual designio de Dios para el mundo ya no se valen ni Dios sin el hombre, ni el hombre sin Dios, lo ha escrito en un libro, Raíz de la Esperanza, de Sígueme, Salamanca González de Cardenal. Entonces, hay que tener habilidades para las relaciones. Hay que saber comunicarse. Hay que tener un diálogo con los demás. Hay que crecer en la amistad. Y también hay que desarrollar el amor y la amistad. Entonces, hermanas y hermanos, hoy lunes 22, para emprender el camino de la vida en colaboración con Dios, hay que empezar por el comienzo, ¿verdad? Entonces, imposible dar un paso sin antes aprender a caminar. El bebé, observando a los adultos, puede soñar en desplazarse con la misma libertad y agilidad de ellos. Sin embargo, tendrá que iniciar gateando, dando tumbos en manos de su madre, de su padre, los abuelos, dar los primeros pasos y por fin ser dueño de la habilidad para caminar con el dinamismo propio de su edad, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, decía San Juan de la Cruz que hay almas que en vez de dejarse a Dios y ayudarse, antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar. Hechas semejantes a los niños, que queriendo sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando y llorando, porfiando por ir ellos a pie, ¿verdad? Para que no se pueda
andar nada y se anduviera, sea el paso del niño, ¿verdad? Entonces, mis amigos y mis amigas, es muy importante hoy en día entender que hay que aprender sobre todo a relacionarnos con los demás. Y para ello, mis hermanos y mis hermanas, dice el doctor Jorge Luis González, sacerdote teresiano, que de acuerdo al triple conjunto de capacidades fundamentales que hay en nosotros, podemos imaginar que las habilidades relacionales se refieren al pensamiento, sentimiento y comportamiento. Vean qué importante, hermanos y hermanas. Entonces, hoy lunes 22 de noviembre, entonces yo pienso, para relacionarme con los demás, bueno, tengo que pensar bien, tengo que ver mis sentimientos y tengo que tener un comportamiento. Entonces, vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, el pensamiento. En este nivel de las capacidades mentales, decidimos en gran medida nuestras relaciones con los demás. Y esas relaciones con los demás, también está integrado el propio yo, la naturaleza y con Dios. Y en la esfera del pensamiento, dice el doctor Luis Jorge González, que hay que distinguir dos actividades básicas: representaciones con los sentidos, diálogo interno con la palabra. Y él nos habla de los sentidos internos y externos, son reconocidos hoy día. Por ejemplo, en el contexto de la psicología, como el material más elemental para construir el edificio de la experiencia humana. Esto es muy importante, los sentidos internos y externos. Entonces, por ejemplo, si yo me represento a alguien como enemigo, si ignoro la belleza del atardecer, si me trato a mí mismo como una máquina de trabajo, si veo a Dios como policía, juez y verdugo, quedará claro que mis relaciones tendrán unos matices oscuros y decididamente negativos. Vean qué importante, hermanos y hermanas. Entonces, en relación con Dios, en cuanto a Padre, podemos adoptar la imagen que de Él nos ofrece Jesús. ¿Cuál es? Dicha imagen nos resultará tanto más provechosa, cuanto más cercana, grande, luminosa, ¿verdad? Llena de color y movimiento, clara y delineada. La representamos en nuestra imaginación. Cristo no se trata de un rostro y un cuerpo, ¿verdad? Solamente, no. Es el concepto de fe que Jesús nos inculca, lo que podemos representar con esas características que dan vida a una imagen. Con respecto a la relación, respecto al prójimo, o al propio yo, o a la naturaleza, ayuda a enfatizar el mismo modo de representación que hacemos de lo bueno que hay en ellos. Entonces, si vemos mentalmente lo que hay de bueno en el prójimo, externamente tendremos buenas relaciones con él. Hermanos y hermanas, ahora, eso es en el ámbito externo, ¿verdad? Con relación con Dios, con los demás. Pero con respecto al diálogo interno, ¿qué es lo que pasa? Si hablamos mal o en términos negativos acerca de nuestros cuatro grandes interlocutores, entonces nuestro trato con ellos está teñido con las tintas oscuras de nuestra negatividad mental. Hermanos y hermanas, con respecto al sentimiento, dice el doctor Luis Jorge González, si en el corazón cultivamos sentimientos negativos contra la lluvia, contra nuestros enemigos, contra el propio yo o contra Dios, resulta obvio que estamos entorpeciendo nuestras relaciones con ellos. Y entonces, a veces la emprendemos contra Dios y alimentamos el resentimiento contra Él.
porque decimos que no escuchan nuestras peticiones como quisieran. ¿Y qué es lo que va pasando con eso? Sí, nos alejamos de Dios, nos alejamos de Dios. Bueno, y Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Dios que ha cometido la locura de darnos a su propio Hijo. Con respecto al comportamiento, dice el doctor Luis Jorge González, sacerdote teresiano, catedrático y todo, que si realizamos conductas positivas a favor del medio ambiente, del prójimo, del propio yo, y si nos comportamos de manera agradable a Dios, ciertamente cultivamos relaciones igualmente positivas con ellos. Hermanos y hermanas, entonces, mucha atención. Las habilidades para pensar, sentir y actuar en forma positiva corresponde, sin lugar a duda, a lo que la moral y la teología espiritual consideran como virtudes. Si no poseemos la habilidad necesaria para pensar con prudencia, seremos incapaces de razonar de acuerdo a los dictados de esta virtud que perfecciona el pensamiento. Lo mismo vale para las demás virtudes. Hermanos y hermanas, hay que comunicarnos bien también con los demás, porque la comunicación es un arte que necesitamos aprender. Usted y yo, hechos a la imagen de Dios y sometidos a la ley biológica de la comunicación, tenemos la tendencia innata hacia el intercambio de información, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza el hecho de comunicarse. Pero, hermanos y hermanas, tengamos presente que el aprendizaje, supone la adquisición de actitudes necesarias para cooperar con las sugestiones del espíritu. Pues para secundar sus mociones hace falta tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo. Hermanos y hermanas, esta frase de San Juan de la Cruz revela que él tenía conciencia de la importancia de transformar nuestras potencialidades en capacidad real y efectiva para hacer lo que queremos o lograr los resultados que buscamos en unión con ¿quién? Con Dios. Entonces, hermanos y hermanas, dice el doctor Luis Jorge González, que está visto, por tanto, que la tendencia innata hacia la comunicación ha de transformarse en habilidad para hablar con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Y hasta, en cierta manera, con el medio ambiente. De no ser así, ¿qué pasa? La capacidad de comunicación queda limitada al mínimo necesario para conservar la vida. Por lo mismo, será incapaz de favorecer los contactos y relaciones necesarias para el desarrollo humano en plenitud. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante que establezcamos buenas relaciones, buenas comunicaciones con nuestros semejantes, con los demás, con uno mismo y con Dios, ¿verdad? Por eso hay que valorar ante todo a las personas con toda su dignidad, sobre todo cuando se trata de las personas divinas, ¿verdad? Así como el Hijo de Dios se hizo igual a nosotros en todo, excepto el pecado, también nosotros podemos igualar al otro, adoptando su postura corporal, sus movimientos y gestos, tono de voz, expresiones verbales, etc. Y también, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a hacer silencio. Más que nada, el silencio interno, que nos permite hacer a un lado nuestros prejuicios y juicios, de manera que logremos escuchar no solo las palabras del otro, sino sobre todo el significado que el otro les otorga.
Porque cada persona, hermanos y hermanas, cuando se expresa, lo que está expresando es su experiencia interna. Y una cosa muy importante que dice el doctor Luis Jorge González, y que la recalca mucho el Papa Francisco últimamente, escuchar. Hace falta prestar atención a las palabras del interlocutor con el fin de comprender el mensaje que intencionalmente quiere transmitirnos. Por eso, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, hoy tenemos que analizarnos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo también por qué actúan así las personas diferente a nosotros. Y hay que dialogar internamente. Hay que pedirle a Dios que nos ayude para que nosotros estemos en una comunicación permanente con nosotros mismos. Hay que estar en un diálogo permanente. Hay que estar despiertos, dice el Señor. Y todo tenemos que pedirlo a la luz de Dios. A la luz de Dios. Hermanos y hermanas, la mejor comunicación que tenemos que tener para emprender este proceso es la comunicación con Dios. Tenemos que saber que Dios nos ama, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es que, decía Santo Tomás, que el amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. Qué lindo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. El amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. Así que Dios crea todo lo bueno que hay en nosotros, sencillamente porque nos ama. ¿Y cómo se complace Dios en lo que ha creado a su imagen y ha recreado por Cristo y por el Espíritu? De ahí, hermanos y hermanas, que la gracia con que nos agracia le permite amarnos como hijos suyos. Y nos ama Dios con un amor maravilloso, con un amor precioso. Hermanos y hermanas, dice este doctor Luis Jorge, que para corresponder a la amistad del Padre, de Jesús y de las personas humanas, se requiere, como antes hemos visto en el ejemplo de Jesús, la confidencia. Necesitamos ser confidentes con Dios Padre. Revelar nuestros secretos a Dios Padre, a nuestro Padre eterno, a Jesús. Revelar nuestros secretos a las personas que suscitan nuestra confianza. Hermanos y hermanas, el amor de benevolencia, desinteresado, generoso, maduro, recibe el nombre de amor ser. Así es. Necesitamos amar y ser. Vamos a unirnos en este momento a través de la oración, pidiéndole a Dios que esa relación con Él, esos sentimientos, ese agradecimiento de nosotros para con Dios, nos haga vivir en una amistad con Dios maravillosa. Hacemos juntos la oración. Oración de paz. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz. Que en los momentos difíciles de mi vida, tu paz se apodere de mí. Que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Señor, con la confianza absoluta en tu providencia, realiza en mí tu plan de salvación, que siempre busca mi bien. Que lo que necesite me sea dado. Que la abundancia espiritual y material cubran todas mis necesidades. Creo firmemente y por fe que todo lo que necesito y tú conoces me será concedido. Así es y así será. Y sabiendo que Jesús está vivo, lleno de luz y radiante, le decimos: Señor Jesús, toma este día, toma mi vida, toma mi familia, toma mi alma y mi corazón, toma mi mente y mi cuerpo y lléname de tu amor. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga muchísimo. Un grandísimo abrazo
No se complique, viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.